يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjil faraj. Estamos en la clase sobre profeta Muhammad en la Biblia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ajjil. Hemos llegado a, después de muchas introducciones, a ver qué dice la Biblia y los versículos de la Biblia, qué dicen sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hemos llegado a un asunto bastante importante, que es el tema de primogenitura de Ismael. Hemos explicado algunos versículos de la Biblia que habla de primogenitura de Ismael y hemos explicado la respuesta o la réplica de los hermanos judíos. Y en la clase anterior y en otra clase hemos explicado las falsas conclusiones que los hermanos judíos han tomado de algunos versículos de la Biblia y hemos explicado nuestro punto de vista, y hoy vamos a continuar con la primogenitura de Ismael en la Biblia y los detalles al respecto. ¿Qué importancia tiene la primogenitura? ¿Qué significa primogenitura? Mira, dentro del concepto bíblico, un profeta tiene la profecía, la bendición de Dios, tiene una posición espiritual y también un liderazgo en la sociedad. Entonces, ¿quién lo va a recibir? El primer hijo varón. Este asunto es tan importante en el judaísmo que tener primogénito es tan importante que incluso en las leyes, en el matrimonio, eso ha pasado. Por ejemplo, un derecho de tu hermano difunto es cuando, por ejemplo, tu hermano mayor se casa con una mujer, pero antes de tener un hijo muere. Entonces, uno de los derechos que se considera para hermano difunto, como tú como hermano debes responder a tu hermano así: casándote con tu cuñada, esposa viuda de tu hermano, dando primogénito a tu hermano. Mira, la importancia de tener primogénito. En las leyes, esto está en Levítico. Está también en Génesis. Quiere decir, es un derecho de tu hermano difunto, dar a él primogénito. ¿Por qué? Porque si tu hermano es primogénito de tu padre, entonces todo lo que recibe de herencia, todo le va a pasar a su hijo varón. Cuando no tiene hijo varón, tu cuñada no puede recibir nada. Entonces es un derecho. Tú haces el favor de casarte con tu cuñada dando un hijo varón a tu cuñada. Ese hijo varón va a ser como primogénito de tu hermano y recibirá esa bendición. Todo lo que sea. ¿Listo? Ahora vamos. Cuando el pueblo judío, los sacerdotes, empezaron a escribir Taurat y el Antiguo Testamento, vieron que en muchos casos esa regla de primogenitura se fracasa. Quiere decir, por ejemplo, el hijo que recibió la profecía o la bendición de Dios no era primogénito. Entonces, así tuvieron que refugiarse en muchas explicaciones o justificaciones que para nosotros a veces no tiene lógica. Como el tema de Esaú con Jacob, el tema de la sopa de lenteja,
el tema de no sé cómo robó la bendición el profeta Jacob, como el tema de Ismael y Isaac, que si ellos buscan dar esa bendición a Isaac y a Israel, hijo de Isaac, y a descendientes de Israel, entonces tienen que de alguna forma escapar del tema de primogenitura y la bendición de primogénito, entre otros casos. Entonces, ya ellos podemos decir que a su vez que aceptan la primogenitura, a su vez contradicen con la norma de primogenitura. Es decir, cada vez rechazan esa norma de primogenitura y la bendición de primogénito con algunas explicaciones y pretextos. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, tomando en la mano la Biblia y refiriendo a temas de primogénito y primogenitura del primer hijo varón, entonces vemos que en la Biblia y en el Sagrado Corán ha explicado claramente el tema de la bendición de Ismael. Nosotros tenemos varios asuntos sobre Ismael y su primogenitura. Primero, este tema de primogenitura es un pacto de Dios y refiere a heredar, recibir la herencia del liderazgo y ser sucesor de su padre. Entonces, si aceptaríamos que Ismael es el primogénito, tal como era primogénito biológico de Abraham, el profeta Ibrahim la pasa con él, entonces debería ser sucesor de Abraham en liderazgo y en recibir la bendición. ¿Qué quiere decir? Que todas las promesas de Dios, de la tierra santa, de Nilo a Éufrates, todo eso debería llegar a Ismael. En Génesis, usted puede leer la historia del profeta Abraham desde capítulo 11 a capítulo 50. Toda la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Abraham era, profeta Ibrahim era, según lo que dice la Biblia, en 20 generaciones después de Adán, profeta Adán. Y vivía en tiempo de la torre de Babilonia. En Génesis, capítulo 22, versículo 18, usted ve la bendición que Dios dio a profeta Abraham. Sarai, la media hermana, según la Biblia, según Génesis, de Abraham, es una mujer estéril, no puede dar a luz. Y en un viaje a Egipto, el rey de Egipto va a regalar una esclava egipcia a Sarai, que se llama Sareh. Le va a regalar una esclava. Esa esclava lleva nombre Agar, Hajar, que su tumba está al lado de Kaaba. Usted va a Kaaba, hay un lugar que se llama Maqam Ismail. Ahí detrás está, ahí dentro está la tumba de señora Hajar, Agar. Y todos los que van a hacer peregrinación deben circunvalar alrededor de Kaaba y alrededor de tumba de Agar y Ismael. Para que tú entiendas la importancia de esa mujer. Vas a hacer Hajj, en la circunvalación no puedes pasar dentro de esa tumba, no. Debe pasar fuera de esa tumba. Y tumba de ella se queda dentro del círculo de circunvalación alrededor de casa de Dios. Importancia de esa mujer, Hajar, Agar. Entonces, Sarai, que ya está decepcionada de tener hijos, dice a su marido Abraham, cásate con Agar. Y Abraham se casa con la esclava para tener hijos. Va a tener primer hijo que se llama Ismael, que es el primogénito de Abraham. Arcángel de Dios viene y va a enseñar circuncisión como la señal del pacto de Dios con Abraham. Entonces, también Dios ordena a Abraham para llevar a su primogénito para sacrificarlo.
que ese primogénito, que en la Biblia dice tu único hijo, refiere a Ismael. Porque cuando tenía Ismael, era el único hijo. Cuando tenía Isaac, tenía 2 hijos. No tenía tu único. La palabra en la Biblia dice tu único hijo. Entonces, lleva a sacrificio tu único hijo. Entonces, el único hijo debería ser Ismael, no puede ser Isaac, porque Isaac es el segundo hijo. Cuando tiene a Isaac ya no es el único hijo. Debería decir a tu segundo hijo, a tu hijo menor, algo así. Agar, la segunda esposa legítima, según la Biblia, en Génesis 16:3, se afirma: tomó Sara, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Lamentablemente, cuando hicieron películas de esto, películas de la Biblia, cosas así, muestra a Sarai como una mujer de respeto, una mujer honorable, digna, y muestra a Agar una mujer coqueta, media, y un montón de estas cosas. Es como, ¿me entienden? Ellos no tienen piedad ni con las madres de los profetas. Eso está mal. Eso en Occidente es muy mal. Con lo cual Agar era lo que se puede llamar una segunda esposa, porque la dueña de esta esclava, que es Sara, da su esclava a su marido. Y eso era un matrimonio legítimo. Agar era lo que se puede llamar una segunda esposa, ya que la poligamía era una práctica habitual de la época. Bajo esta percepción se apoyó la versión islámica. Y bajo esta percepción también, puesto que en aquel momento la sociedad era patriarcal, Ismael tendría la primogenitura irrefutable. Bueno, y vamos a hablar de la circuncisión de Ismael, que eso también está en la Biblia, que en la Biblia habla. ¿Cuándo nació Ismael? Apúntalo. Abraham tenía 86 años. 86 años nació Ismael. Entonces, interesante que ahí, después del nacimiento de Ismael, Dios va a comprometer todas esas promesas antes y después del nacimiento de Ismael. Entonces está bien claro que lo que tenemos certeza, toda esa bendición y estas promesas deberían llegar, lo mínimo deberían llegar a primogénito, que es Ismael. Y la circuncisión de Ismael está 3 años después, cuando Abraham tiene 99 años. Y es como la Biblia la considera como la señal del pacto divino. ¿Qué? Sí. Abraham, cuando ya tiene 99 años, va a tener a su segundo hijo, Isaac. Quiere decir, después de la circuncisión de Ismael, cuando se acaba, Dios le va a comprometer las bendiciones, todo. Después, casi un año, nace Isaac. Entonces, la bendición de Dios primero debería llegar a Ismael. Ismael, el hijo único de Abraham, mucho antes de que Ismael e Isaac nacieran, según la Biblia, Abraham recibió un pacto de su Dios. En Génesis 15:18 dice: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La mayor parte de Arabia estaba entre el Nilo y el Éufrates, donde se asentaron más tarde todos los descendientes de Ismael. Los musulmanes alegan que Isaac también fue escogido. No tenemos problema a decir que Isaac también es escogido. El problema está con los hermanos judíos que dicen, no, Ismael no recibió nada de esa bendición divina. Ismael
y sus descendientes no recibieron la bendición de ser guiados por Dios. No, ellos son la gente salvaje del desierto. En Génesis 17:8 figura: y te daré a ti y a tu simiente, tus descendientes, después de ti. Entonces agregaron Isaac. Mira la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En Génesis 17, de 24 a 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en la casa y el comprado por dinero en el extranjero, fueron circuncidados con él. Quiere decir, este pacto no es solamente a los que llevan la sangre de Abraham, no. Todos los que aceptan este pacto y empiezan la práctica recibirán la bendición de Dios. Recordemos que Abraham tenía 100 años al nacer Isaac. Mira, 86 años nació Ismael. 99 años circuncidaron a él y a Ismael, y el pacto hecho. Cuando tenía 100 años, recién nace Isaac. Un año más tarde, Isaac nació y fue circuncidado al cumplir 8 días de nacimiento. Génesis de 21, capítulo 21, versículo 4 a 5. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Mira esa parte. La circuncisión y el sacrificio fueron hechos en ese momento, y por tanto un año antes del nacimiento de Isaac. Mira, cuando Abraham tenía 99 años. Recordemos la cita: toma a tu hijo, a tu único hijo. Eso es lo que la Biblia dice, para llevar a sacrificio. Entonces, mira, hermanos, tenía un hijo que era adolescente, lo llevó a sacrificarlo, porque había visto en sueño que Dios le había ordenado. Este único hijo, ¿quién puede ser? Esa es la pregunta muy lógica. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué ese sacrificio es importante? Porque después Dios quiere bendecir a Abraham y a sus descendientes. Pero antes, el sacrificio quiere decir, todo es dedicado a ti, Dios. Entonces, Dios quiere tomar el primogénito de Abraham para sí mismo. Aquí tenemos una pregunta. Y antes, una vez hemos respondido a eso, pero es importante. Sacrificar al hijo es de sermones más paganos que hoy en día puede existir o puede pensar en eso. ¿Por qué Dios diría tal cosa tan, podemos decir, obscena o tan inaceptable? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, que es Dios justo y es misericordioso, es sabio, diría tal cosa? Eso es la pregunta. ¿Acaso Dios necesitaba algún sacrificio? No. Es una pregunta que hoy, inshallah, lo vamos a responder. Continuamos. Entonces, en la Biblia, cuando Dios ordena al profeta Abraham sacrificar a su hijo, ese hijo que quiere llevar la bendición. Dice, el único hijo. Después, los judíos y los cristianos dicen, ese único hijo es Isaac. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser Isaac el único hijo? Dicen, mira, es que Ismael no estaba ahí, estaba en Arabia, entonces el único hijo que le quedaba era Isaac. Eso no es aceptable. Entonces, cuando ya Sarai tiene a su hijo Isaac, le va a dar las cosas que las mujeres tienen, que se llama envidia.
Y aún más, ve que la primogenitura ha llegado a, diga, a Ismael. Yo te pregunto, ¿cuál era el problema de Agar con Sarai? ¿Cuál era el problema? Si las dos son madres de dos profetas. Es que Sarai ve y va a entender que la primogenitura y toda esa bendición llega a Ismael. Y ella tiene hijo, pero no tiene primogenitura. Eso es lo que irrita a Sarai. ¿Nunca te has preguntado cuál era el problema si Sarai ella misma dio Agar a Abraham? ¿Cuál era el problema entre Sarai y Agar? Es de cuando Agar va a tener hijo Ismael, ella recibe la primogenitura y toda la bendición para su hijo. Eso es lo que da envidia a Sarai. Entonces Sara pide a Abraham, por favor, yo no quiero vivir con ellos, envíalo a donde yo no vea. Entonces el profeta Abraham lleva a su esposa Agar y a Ismael al desierto y lo lleva a un lugar muy lejos y después ese lugar inhábito toma nombre Meca. Pero ese lugar era inhábito, no tenía nada. Pero la orden de Dios era dejar a ella y su hijo chiquitito ahí en el desierto. Cuando lo deja en el desierto, tal como la Biblia, el Sagrado Corán y la tradición islámica, la tradición judaica, narran lo mismo, que Agar se quedó en el desierto y Abraham se fue y su hijo tenía sed y lloraba. Entonces Agar, en el desierto, usted sabe que hay un fenómeno, se llama espejismo. Usted ves en algún lugar, ves agua, pero eso es reflejo de la luz del sol ardiendo el suelo y no es agua. Entonces Agar, cuando veía ese agua, corría ese agua. Estaba sobre una colina, una montaña, Safá, y después veía agua en otra colina, Marvé, Safá y Marvé. Ella corriendo de Safá hacia Marva, viendo espejismo. Llegaba a esa colina Marva y no encontraba nada. Otra vez veía el espejismo en Safá, otra colina, volviendo, volviendo. Ella lo hizo 7 veces. Hoy en día eso es la parte del Hajj, la peregrinación hacia la ciudad de Meca. Usted debe hacer sa'i, una media corrida de Safá a Marva. ¿Cómo hizo Agar? 7 veces, recordando a ella. Y cuando ya se quedó decepcionada, por un milagro de Dios vio que abajo de los pies de Ismael se está manando agua pura en el medio del desierto. Con un milagro de Dios. Esto se llama la fuente Zamzam, que cuando los peregrinos llegan a la ciudad de Meca, ahí abajo de la ciudad de Meca está esa fuente, bajo de Kaaba, ahí está la fuente de Zamzam. Los peregrinos a la ciudad de Meca toman agua como la parte de la bendición. Y lo importante mira, una persona debe llegar a un grado espiritual para poder recibir llamadas de Dios o llamadas de los ángeles de Dios. La Biblia en Génesis 21:17 habla que Agar fue llamada y revelada por Dios. Dice, y ángel de Dios dijo a Agar, aumentaré tu descendencia que sean innumerables. Y el ángel de Dios dijo a ella, a Agar, ya estás encinta y darás a luz un hijo que se llamará Ismael. Y Dios te ha escuchado tu súplica. Y cuando ella se quedó embarazada, Sarai se quedó como envidiosa y le mandó al desierto, es decir, después cuando nació el hijo. En Génesis 16:8 lo puedes ver. Y la Biblia, después de hablar de eso, ya va a censurar la historia de Ismael. Tú busca en la Biblia a ver si encuentras más sobre Ismael.
Dice que llegó al desierto, engendró estos 12 hijos que tenía, y él era un hombre de hierro, era como un burro salvaje. Las palabras que utiliza para el profeta Ismael en la Biblia. Llama al profeta Ismael burro salvaje. La palabra lo hemos pasado ahí, entonces no lo vamos a repetir. Entonces la Biblia censura la vida del profeta Ismael. ¿Por qué? Porque los sacerdotes judíos eran muy racistas y no querían contar más sobre Ismael ni contar más sobre los descendientes de Ismael. Y la última escena que habla de Ismael es el momento de sepulcro del profeta Abraham. Génesis 25:9. Ismael e Isaac sepultaron juntos a su padre Abraham. Ya. Y en Génesis 25:17 dice, Ismael murió a la edad de 137 años. Punto. Ya no vemos nada más sobre la historia de Ismael y sus descendientes. Que sí, se borraron de la historia. Incluso yo lo hice varias veces en las escuelas, que eran niños católicos cristianos. Yo preguntaba, ¿quién es Ismael? Muchos o no conocían nada o conocían muy poco. Quiere decir, prácticamente en la Biblia eliminaron la historia de Ismael. Eso es importante. Y nosotros en el Sagrado Corán vemos aleyas que indican al tema de Ismael y son interesantes. Por ejemplo, en Surat Safat, que es capítulo 37 del Sagrado Corán, desde aleya 104 a 113, vemos la historia que Dios habla de sacrificio de hijo de Abraham. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. Y le hemos llamado, oh Abraham, قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Tú has ratificado tu sueño, lo que Dios le había revelado en el sueño. Dios así va a dar la recompensa de los bondadosos. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Eso ha sido una gran prueba de la fe para ti. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Y le hemos sustituido, en lugar de sacrificio de hijo de Abraham, le hemos sustituido con un gran sacrificio. Con un gran sacrificio. Y وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Le hemos dejado un buen recuerdo entre la gente. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. La paz sea con Abraham. Y eso es una respuesta a los wahabitas que dicen no se puede saludar a los muertos. Dice, el Sagrado Corán saluda a todos los profetas muertos. Supuestamente, según ustedes. Que el Sagrado Corán dice, ninguno no ha sido eliminado. Son vivos, pero ante Dios. Una persona que muere no es que ya ha sido eliminada, no, es que ha pasado en otro lado. Es como, usted está aquí, uno está en otro continente, le llamas, le saluda, lo hablas. Y los muertos son así, los viajeros a otro punto de la vida, que es más allá. Entonces, mira esa parte, hermano, escucha. ¿Quién ha sido el hijo sacrificado por Abraham? El Sagrado Corán no lo nombra, pero nos deja una gran señal. Cuando habla de eso, dice, él ha pasado la prueba, le hemos sustituido con otro sacrificio, todo lo que lo explica, y después dice, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Después de todo eso, le dimos la buena nueva de nacimiento de Isaac. Entonces, el tema de sacrificio del hijo de Abraham es mucho antes del nacimiento de Isaac. Es antes que la buena nueva de nacimiento de Isaac. Entonces, esa persona, aunque el Sagrado Corán no lo ha nombrado, no puede ser que el único hijo de Abraham, que era, diga, Ismael. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ.
hemos bendecido a Abraham y a Isaac. Eso es el Sagrado Corán. Entonces nosotros como musulmán aceptamos la bendición de Isaac. No es necesario que sea solo primogénito para recibir la bendición. Pero ¿acaso la generación de Isaac, todos son benditos? No. El Sagrado Corán que dice, وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Entre los descendientes de Isaac hay grupos bondadosos y hay grupos opresores malditos. Bien claro eso. Es decir, necesariamente una persona por solo ser descendiente de un profeta no llevará la bendición. Puede ser que una persona sea descendiente directo de un profeta, pero sea una persona maldita. Sea descendiente de Ismael o sea descendiente de Isaac. El Sagrado Corán nos quita ese pensamiento racista, que tú piensas que uno solo por ser descendiente de Abraham, de parte de Ismael o de parte de Isaac, ya tiene toda la bendición. No. Si cumples la ley, recibirás la bendición. Incumple la ley, recibirás la maldición. Y profeta Abraham, después de pasar todas esas pruebas difíciles, llega a ser el amigo de Dios. Amigo de Dios quiere decir una persona, un grado espiritual tan alto que solo llegó a Abraham. Y dice en el Suratul 4, Nisa, aleya 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ¿Quién va a ser mejor en la fe de quienes aslama wajhahu lillah? Que aslama significa entra en el Islam, todo su rostro, todo su corazón hacia Dios, y esa persona es bondadosa en la práctica y sigue la fe de Abraham, que es una fe pura, sin mezcla, monoteísta, y Dios ha elegido a Abraham como Jalil, como su amigo sí cercano. Bueno, seguimos. La súplica del profeta Abraham para su hijo y más que todo para Ismael. En el Sagrado Corán, en Suratul Baqara, que es el segundo que había del Sagrado Corán, desde aleya 127 a 129, habla de la bendición que el profeta Abraham pidió para Ismael. Lo mismo dice la Biblia. Interesante. ¿Cómo coinciden en esto? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Cuando estaban levantando las columnas de Kaaba, la mezquita, Masjid al-Haram, entonces Abraham y Ismael dijeron, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dios, acéptalo de nosotros, porque puesto ciertamente solo tú eres quien todo lo oye y quien todo lo sabe. Rabbana waj'alna muslimayn lak. Dios, pónganos musulmán ante ti, para ti. Dos musulmanes de nosotros. Entonces quiere decir, la única religión durante la historia era Islam. Profeta Isaac, ¿qué religión tenía? Era musulmán. Pero hemos dicho la explicación, cuál es la diferencia de Islam de hoy y Islam de tiempo del profeta Isaac. En las leyes era. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ. Dice, ummatan muslimatan lak. Dios, pon en nuestros descendientes una comunidad musulmán para ti. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y pide la bendición de Dios para sus descendientes. ¿De quién? Ismael. Y siguen así. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Abraham pide a Dios, en descendiente de Ismael, el mensajero de Dios. Abraham pide que el último profeta, que es Muhammad, sea descendiente de Ismael. Entonces, esto es una gran respuesta de Dios.
cuando Dios bendice a Abraham y a Ismael, quiere decir, acepta que Muhammad, que es el último profeta, sea descendiente de Ismael. Eso es aleya. Dice, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Interesante, en una narración que es del profeta del Islam, dice, yo soy la respuesta de Dios a la súplica de Abraham. El profeta del Islam dice, la bendición que Abraham pidió para Ismael, ¿cuál era esa bendición? Dios bendiga tanto a Ismael que sea tan noble para que pueda ser el padre del último profeta que es Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lo mismo nosotros vemos en Génesis, la súplica de Abraham para Ismael. Eso es la parte que no lo pudieron tergiversar. En Génesis, capítulo 17, versículo 20, Dios responde, en cuanto a Ismael te he escuchado, lo bendeciré, haré de él una gran nación, será padre de 12 príncipes, que son 12 imames. Los 12 imames son descendientes de Ismael. Y eso es bastante importante, lo vamos a hablar solamente de esto, Génesis 17:20, con más detalles. Entonces, mira, hermanos, ¿qué significaba en el tiempo de Abraham primogenitura? El primogénito llevaba todo lo que era de primogenitura, que era la bendición, era mucha parte del dinero y sucedía en lugar del padre en todas las posiciones sociales y espirituales. Pero el hijo menor que llevaba, los camellos y la carpa del padre. En caso de Ismael y Isaac pasó lo mismo. ¿Quién recibió la herencia? Los camellos de Abraham, ¿a quién llegaron? A Isaac, porque era hijo menor. Pero ¿quién sucedió en lugar del padre en la bendición y recibir el último profeta de Dios y recibir todo ese territorio prometido? ¿Quién lo recibió? Ismael. ¿Lo ves? Incluso lo que sucedió era esto. Entonces, del Nilo a Éufrates, según lo que Dios había prometido a Abraham, llegó a Ismael y a sus descendientes. Entonces, desde ese día, los árabes viven en todo ese territorio y nadie ha podido quitarlo de los árabes, descendientes de Ismael. Y nunca, jamás, durante la historia, ese territorio de Nilo a Éufrates ha llegado a los judíos. Nunca. Y nunca llegará. Entonces, esto es lo que Dios prometió a Abraham. Te daré a ti y a tus descendientes. Quiere decir descendientes de Ismael. Todo ese territorio que ves. Y aún más, en Génesis, la maldición de Dios, ¿a quién cae? La maldición de Dios caerá en contra de quienes sean enemigos de los descendientes de Ismael. Si nosotros somos en contra de antisemitismo, quiere decir en contra de quienes sean enemigos de los Sayyed, enemigos de los descendientes directos de Ismael. ¿Quién toma enemistad de Ayatollah Khamenei? Nosotros somos enemigos de él. ¿Quién sea enemigo de Ayatollah Sistani? Enemigo de Sayyid Hassan Nasrallah, enemigo de Sayyid Hausi. Estos Sayyid, que son descendientes directos de Ismael, tal como Génesis lo dice. Mira, en Génesis nos enseña a apoyar a Ayatollah Khamenei. Génesis nos enseña a apoyar a Imam Hussein. Génesis 12, capítulo 12, versículo 1, dice: Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, que son los descendientes de Ismael, y te bendeciré y
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, Abraham y a los descendientes de Abraham. Y al que te maldiga, maldeciré. Quien sea enemigo de los descendientes de Ismael, que son los Sayyeds, recibirá la maldición de Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es cierto. Nosotros lo aceptamos. Eso es cierto. ¿Y quiénes son los descendientes? Buscamos los descendientes de Abraham, los descendientes de Ismael. Y lo interesante, lo que Dios promete, que tú serás padre de una gran religión. Muchas aletas del Sagrado Corán dicen esa gran religión es el Islam, tal como indica que Abraham, Ismael, Isaac, todos serán musulmanes. En 3 aletas del Sagrado Corán leemos sobre la venida de Imam Mahdi, que cuando llegue Imam Mahdi el Islam tomará toda la tierra. Aleya es lo siguiente. En Surat Tauba, aleya 33, Surat Saf, aleya 9, Surat al-Fath, aleya 28, la aleya es lo siguiente. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Son 3 aleyas del Sagrado Corán, Surat Tauba, Surat al-Fath, Surat Saf, que nos dice una predicción que el Islam será la única religión de la tierra. Mira, en Surat Tauba y en Surat Saf, en Surat al-Fath, ¿qué significa esa aleya? Primero, Surat Tauba, que es capítulo 9, versículo 33. Él es quien ha encomendado a su enviado la tarea de propagar la guía y la religión de la verdad para que llegue a prevalecer sobre toda religión falsa, a una despecho de aquellos que atribuyen divinidades a otros juntos a Dios, a los que no creen en Dios. En Suratul capítulo 48, versículo 28 dice lo mismo. En capítulo 61, versículo 9 dice lo mismo. Es una promesa de Dios que Dios lo hizo a Abraham. Y lo hizo también al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces la pregunta es ¿quién y cómo va a tomar la tierra? Imam Mahdi, el último descendiente de Ismael, el último descendiente de esa gran casa, de esa gran bendición, él es quien cuando aparece tomará la tierra. La pregunta es ¿cómo será la conquista de toda la tierra? Lamentablemente hoy en día en los medios de comunicación siempre sale, mira, los musulmanes a través de la guerra, a través del terror, a través de todo eso, van a tomar la tierra. Eso es falso, totalmente falso. Sí, el Islam tomará la tierra, pero a través de... En las narraciones nos indica que cuando llega Imam Mahdi alayhi salam, él ayudará al ser humano a perfeccionar su uso intelectual, el poder intelectual. Muchas de las cosas que hoy en día pasan son cosas que la verdad se van en contra de uso de intelecto. La tecnología que esté en servicio de la guerra, esté en servicio de la enfermedad. Por ejemplo, la tecnología de hoy, ¿qué dicen? Dicen, cada pedazo del coche que estás fabricando debe tener una calidad que en 5 años se pierda. Eso no es tecnología, es una basura. Es una basura de pensamiento, es una basura de fabricación y de producciones. Es decir, ese pensamiento de consumismo, de colonización a otros pueblos del mundo, es una enfermedad psicológica, mental. El racismo, el capitalismo, manejar la pobreza para obediencia de los pueblos, eso es enfermedades mentales. Se va en contra del intelecto, se va en contra de los valores humanos. Cuando Imam Mahdi llega, ayuda al ser humano a perfeccionar su capacidad mental, que reflexiona de una forma correcta,
Así el Islam toma la tierra. Entonces nosotros los musulmanes debemos preparar el terreno. ¿Cómo? ¿Con la guerra? Nunca. ¿Cómo? Estudiando mucho. Cuando estudiamos, que tomemos las bases, los fundamentos de nuestra religión en base de intelectualidad, argumentos lógicos, y transmitir esa lógica a la gente. Y los pueblos del mundo, ellos decidirán y entrarán en el Islam. Cuando tú, en tu palabra, se ve la lógica, en tus hechos se ve la rectitud, la gente te amará. Les voy a contar una historia mía. Yo estaba en Bolivia, un amigo musulmán tenía entre sus familiares un sacerdote franciscano. Dijo, ese padre, que era monje, ¿no?, quiere visitarte. Dijo, pues bienvenido, con mucho gusto. Yo sabía que los franciscanos son personas, la verdad, muy humildes, muy nobles, podemos decir. Y llegó ese padre, tenía como 75 años. Llegó y me preguntó sobre nuestras creencias sobre el Santísimo Jesús. Yo abrí el Sagrado Corán, recité. Queremos que es un santísimo hombre de Dios. Él es un intercesor ante Dios. A través de él la bendición de Dios llegó a la tierra. Él hizo estos milagros de él. Y digo, sí, es muy bueno lo que creen. ¿Y qué creen de Santísima Virgen María? Porque, ¿sabe? Algunos protestantes muy fanáticos rechazan a ella y la bendición de ella. Entonces, dicho, nosotros consideramos que ella era santísima, era una virgen, ella recibía sustento divino, ella tenía estos milagros, nacimiento de Santísima Virgen María, todo. Y el capítulo del Sagrado Corán, Surat Al-Imran, la familia de Al-Imran, familia de María, y capítulo 17, Surat Maryam. Yo recité y él dijo, muy bueno, lo que creen, la verdad es muy bueno. Entonces ya no hablo más conmigo. Quiere decir, buena palabra con rectitud en la práctica. Entonces ya no me preguntó más. Preguntó al hermano que me acompañaba, que era familiar del sacerdote. Le preguntó, ¿qué tal ese sheikh con alcohol? Ellos beben, ¿cómo hacen? ¿Son bebedores? ¿Son alcohólicos? ¿Qué? Dijo, no, nosotros consideramos prohibido las bebidas alcohólicas y sheikh nunca toma. Para nosotros los musulmanes es algo normal. Un musulmán que sea practicante nunca bebe, pero bueno, un sheikh nunca, jamás. Pero para ese padre, que entre ellos a veces hay personas que son bebedores, dijo, muy bien. Y preguntó, ¿cuándo día ese sheikh está aquí? Y el hermano respondió, es más, cerca de 2 meses está aquí. Y dijo, ¿qué tal con las mujeres? El sacerdote pregunta a su familiar, ese joven, ese sheikh, ¿qué tal con las mujeres? Y dijo, ellos son casados, pero en cuando no están con sus mujeres, respetan las otras mujeres y nunca se meten con las mujeres. Nunca. Quiere decir, tienen como una vida de celibato cuando están solteros. Y dijo, eso es también muy bien. Y preguntó de todo. Quiere decir, preguntó a ver si se encuentra la rectitud en la actitud. Cuando preguntó de todo, ¿sabe qué me dijo? Dijo, eso es la religión verdadera. Adelante, difúndalo en América Latina. Esto que el Islam prevalecerá en la tierra, no es, ellos mira, historia de Andalucía, cómo los omeyas llegaron con la espada, los musulmanes quieren volver a conquistar la tierra con la espada. Nosotros decimos, esto son actitudes ajenas al Islam. Esto que hicieron los califas, esto que hicieron los conquistadores en el nombre del Islam, son actitudes rechazadas por el Islam. El Islam es la religión de la fe y la práctica, de corazón a corazón. Al ir del Sagrado Corán dice, La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. No se puede imponer la fe, porque eso es asunto del corazón, porque la verdad es demasiado clara.
Muchas otras leyes del Sagrado Corán indican al proverbio del Islam. Tú no puedes guiar a quien quieres, Dios guiará a quien quiere. En el Islam, esto, forzar a otra persona que acepte el Islam es prohibido. Tú no puedes obligar a otra persona. Entonces, en Irán, que es un gobierno islámico, nosotros respetamos a los hermanos judíos, a los cristianos, a los zoroastrianos. Viven con nosotros con mucho respeto. Ellos, si quieren conocer el Islam, bienvenido. No quieren, también se respeta su cultura, se respeta su forma de ser. La persona cae en la violencia, que sea una persona fanática, que no tiene la lógica en su argumento, entonces caerá donde el fanatismo. Pero si el Islam en la espiritualidad es la más perfecta, en la vida social es la más perfecta, en su filosofía, en su doctrina, no tiene dogma de la fe, todas las preguntas son bienvenidas. El Islam nunca ha tenido problema con la filosofía, nunca ha tenido problema con el misticismo, nunca ha tenido problema con, no ha tenido dogma de la fe, ni ha tenido problema con la ciencia, ni con la tecnología. Cuando los musulmanes pusieron en práctica el Islam, nosotros vemos la civilización islámica que ha avanzado y ha dado tanta prosperidad al mundo islámico. Pero cuando los musulmanes abandonaron el Islam, perdieron todo. Entonces, conclusión de hoy. Y mañana también continuamos con la primogenitura de Ismael, pero la conclusión de hoy, sí, la bendición de Dios llegó a Abraham y a los descendientes de Abraham a través de Ismael, que en descendientes de Ismael Dios puso al último profeta y a la religión que tomará el mundo, y a último salvador, que es Imam Mahdi, que inshallah Dios apresure su llegada. Inshallah vamos a continuar en siguiente clase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ali صل على